Pronunciamiento ante la dictadura de facto de Dina Boluarte en el territorio dominado por el Estado peruano. Desde este territorio nos pronunciamos ante la grave situación de represión, asesinatos, persecución y violación sistemática de derechos humanos perpetuados hasta la actualidad. Contexto. El 7 del 12 del 2002, después del fallido golpe de Estado por Pedro Castillo y asumido el gobierno por Dina Boluarte, iniciaron las manifestaciones. Primero por los simpatizantes del Partido Perú Libre para la liberación de su representante, lo cual poco a poco sacó a traslucir el papel de la derecha estructural que ha gobernado el país sistemáticamente, amparados en los monopolios, oligopolios y la plutocracia, que explota y saquea todos los territorios y comunidades. Esto sumando a un terrorismo de Estado que perpetúa la lógica de la represión, haciendo que todo actor social que sume su voz de protesta se agregue a la lista sangrienta de muertos y perseguidos. La indignación se hizo masiva y cada vez más la insurrección se volvió inminente. La población de las más profundas provincias del Perú hicieron sentir su voz de protesta y su descontento con la crisis política y la arremetida de la derecha fascista. El sistema democrático de elegir libremente a quien te gobierna está cayendo. La población ya no se traga el cuento de que somos libres en las urnas y que un partido político será la voz de un pueblo que clama paridad, que vive en la miseria y el olvido de quienes les representan en algún puesto gubernamental, que embriagados de poder muestran poco o nada de interés por quienes les pusieron en donde están, dando como exigencia que se vayan todos, como sinonimia la salida de todos los congresistas, las bancadas y la actual presidenta. Durante estas últimas semanas somos testigos de la criminalización de protestas, allanamientos y la represión ejercida contra ellos, la cual es parte de la política de mutilación que pone en práctica el Estado, cada vez que se ve amenazada su autoridad. Esto sumado a la llegada del embajador de Estados Unidos, mostrando el respaldo de su gobierno hacia el accionar del gobierno peruano, hace que dentro de esta injerencia geopolítica, hoy por hoy vivamos en Perú una masacre sin precedentes por parte de la dictadura cívico-militar al mando de la dictadora Dina Boluarte, que hace caso omiso al clamor de las comunidades y pueblos, que en cada conferencia de prensa usa el discurso victimista de que Perú es un país machista y por eso que no quieren que gobierne, o no comprendo las protestas y demandas que exigen, pero que la cifra de más de 60 asesinados entre hombres, mujeres, niñas y niños, las víctimas del abuso policial y más de 958 heridos en Lima y provincias, muestran claramente el ensañamiento y el desprecio de la policía, las Fuerzas Armadas a su mando, el cual el ejército de ocupación abusan y humillan y asesinan con armas de guerra a las comunidades y a los pueblos de diversos territorios. Ante este panorama, como anarquistas antifascistas, llamamos a declararnos en rebeldía generalizada, movilización permanente y cuestionamiento constante ante este sistema capitalista y neoliberal, rechazando la criminalización a quienes protestan en busca de una vida digna para su comunidad, pueblo o ayllu. Puesto que sabemos que ningún partido que ansie el poder, sea de derecha o de izquierda, hará un cambio en pro de las más olvidadas, los más olvidades. Para ello es necesario abolir este sistema que trata nuestras vidas como mercancía y obliga a todas, a todos, a vivir en una vida en desgracia y desigualdad. Somos les olvidados, desposeídos, indios, cholos, serranos, orates, les sin nombre para esta sociedad clasista y racista, colonialista, quienes hoy estamos en las calles manifestando repudio total a esta dictadura disfrazada de democracia y no vamos a parar hasta verlos caer. Por nuestras hermanas, por nuestras muertes, toda una vida de insurrección y memoria. Abajo el terrorismo de Estado. Basta de genocidio en el Perú y en diversos territorios de la Vía Yala. Los campesinos y comunidades no son terroristas, no la indiferencia, solidaridad y apoyo mutuo entre pueblos. Abajo el neocolonialismo y el extractivismo criminal. El pueblo organizado y unido avanza sin partidos. Jueves 19 de enero del 2023. Firman Anarquistas subversivas, Furia narcofeminista, Universitario antifascista, Individuales ácratas y Cine y Teatro de Títeres Anarquista, Lima. Vengo de tierras malditas,
sitio que no he de nombrar. Como no creo en la patria, no siento orgullo, no siento nada. Le canto a la vida, la rebeldía y la libertad. El mundo está a la cabeza y no lo puedo enderezar. Que si esto es el orden, prefiero el caos y qué más da. Bueno, buenas tardes, noches, días, madrugadas, dependiendo de la hora que estén escuchando este programa. Aquí en las ondas de nuevo de Radio 31 de enero acabamos de escuchar como inicio a este programa especial un texto llamado Pronunciamiento ante la dictadura de facto de Dina Boluarte en territorio dominado por el Estado peruano. Hemos tenido la suerte de recibir una visita de compañeros del Estado territorio dominado por el Estado peruano, que han tenido la deferencia de venir aquí a conversar un poco de lo que está sucediendo y de una manera más afín, desde afinidades políticas que nos resulta interesante escuchar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Así que bueno, damos paso, bienvenida a este programa especial. ¿Cómo estamos, compañero? Aquí estamos, listo con todas las preguntas. Vamos con las preguntas. Bueno, saludar aquí a los compañeros y la compañera. Y la primera pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo fueron sucediendo los hechos para la antesala de lo que está ocurriendo allá? El tema de las protestas y todo lo que la información que ha llegado y las noticias que han llegado hasta acá y al mundo también. ¿Qué pasa? O sea, el tema aquí surge de una avanzada, de una seguidilla así como de búsqueda de poder tumbarse a lo que vendría a ser el gobierno de Pedro Castillo. Tanto la prensa, los grupos de poder y casi de una manera unánime de toda la gente alrededor de lo que viene a ser Lima, vamos a ponernos de una manera específica como Lima, buscaron que desde un inicio tumbarse su gobierno. Tenían razones, no tenían razones, esa cuestión queda como, bueno, al escrutinio de quien se ponga desde el punto de vista aunque redunde, del observador. Entonces, vamos a irnos para la parte final. La parte final viene a ser cuando ya se busca generar una excusa para poder sacar a Castillo. Y en la búsqueda de querer sacar a Castillo, es que bueno, el presidente del país del que venimos se ve acorralado y le urge la necesidad de cerrar el Congreso. Ya que, bueno, como veíamos viendo nosotros y como se venía diciendo en la prensa internacional, había una intentona del Congreso de vacarlo casi sin ningún tipo de razón. Entonces llegamos al punto en el cual el Congreso de nuevo quería vacarlo sin ningún tipo de razón, Castillo se sentía acorralado y le da no sé, es lo que percibimos como que le da en ese momento la gana de querer cerrar el Congreso casi sin el apoyo de nadie, básicamente. Quizá con el apoyo de voz nada más de los militares y de la policía. Quizá le dijeron, sí hermano, te damos la mano, tú cierras el Congreso y aquí estamos contigo. Pero de facto lo que ocurrió fue que el loco dio el mensaje de cerrar el Congreso y no le dieron la mano. De ahí podemos también como por ejemplo ver el tema de que cómo es posible que alguien quiera dar un golpe de Estado sin tener ni a los medios de comunicación, ni a los medios de producción, Militares. ni a los militares, ni a nadie básicamente de su lado. Una cuestión Fue casi como una improbable, medida imposible. desesperada. Sí. Una medida desesperada. Fue una cosa así como de último minuto, desesperado, le salió todo mal y a partir de ahí es que tenemos la situación actual. Con Dina siendo la sucesora de Castillo, ya que se encontraba en la línea de mando. Pero esta Dina era cercana al presidente Castillo en algún momento. Sí, fue bastante cercana durante toda la campaña política que hicieron y todo esto. Siempre estuvo a favor de lo que decían. Hasta un momento nada más que renunció, pero siguió estando ahí como que de alguna forma a media su apoyo, ¿no? Y bueno, lo que vemos ahora es lo que hay, ¿no? Esa represión, estos asesinatos, encarcelamientos, persecuciones, terruqueo, más que todo de frases de la derecha, ¿no? Y de los grupos de poder que tratan a todas las personas que proteste de provincia, de cualquier lugar, como terruca, ¿no? Terruca, terruco.
cosa que no es cierta, cosa que todo el mundo tiene el derecho de la protesta y que no es como que algo que debe ser condenado. Compañera, terruco Ujú. es... Es una persona que protesta contra un Estado. Eso Ya, es terruco, así, ya. cualquier persona. O sea, básicamente si tú vas en contra de todo lo que vienen a ser los preceptos de la derecha, de lo que ellos consideran el mundo ideal en el que todos deberían de vivir, si tú te desvías un poco de ese discurso, eres un terrorista y eres un terruco. Terruco, de la abreviación de terrorista. Sí, Ah, terruco vale. de derivaciones. O sea, es un poco por contextualizar, teniendo en cuenta que hay gente que nos pueda estar escuchando y no entienda mucho qué pasó, ¿cómo fue el proceso en el que ustedes están describiendo lo que sucede a nivel gubernamental, por decirlo de alguna manera, y qué empieza a suceder en la calle, o en la calle o en los territorios? ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué punto está ahora? ¿Cuál es la previsión? Que me imagino que eso es lo que un poco llegan las imágenes, pero tampoco a veces se entiende muy bien cómo, ni quiénes son. Ujú. Si pueden contarnos un poquito eso. Al principio, las personas que salieron a protestar eran las personas que eran afines al partido político de Castillo. Luego, como que se dieron cuenta que, bueno, sabíamos siempre en el territorio que nadie pasa a los congresistas, porque vienen desde un estirpe fujimorista. Entonces, como que hay harto odio hacia los congresistas porque también son de derecha, son como que antifeministas, tirados así como que a lo conservador. Y todo eso como que se dio a relucir el hecho de que estaban tomando el poder. El hecho de que Castillo caiga para estas personas era que la derecha también tome todo el poder del país. Y lo que se hizo, pues ahorita lo que estamos contextualizando es eso, ¿no? Que la derecha está en el poder y la derecha es la que está como que mandando a perseguir a personas y toda esta represión que se está dando. Entonces, sí es eso. Sí, esto está sucediendo en cuántas partes, en qué sectores de Perú. ¿Está focalizado en algunos pueblos, al norte, al sur? ¿En qué partes están? Principalmente al sur, en las comunidades también amazónicas, en las comunidades andinas, indígenas de la selva también, las comunidades aymara, shuar, aguajún y diversas comunidades, así como que más que darle el apoyo a Castillo es el hecho de que están contra la derecha, entonces es importante eso también saberlo porque son las personas con las que están dominando ahorita todo esto y las que están ejecutando toda esta represión, ¿no? Todos estos asesinatos. Entonces, sí, es eso, son ellos. Esa es una pregunta clave, o sea, claro, de primer momento sí fue la gente cercana a Castillo, pero me da la impresión de que ahora ya no es solo eso. No es solo eso. Justo el mapa de cortes de carretera y de conflictuación a nivel nacional, en un inicio solamente situaba la zona sur como la conflictiva, dejando de lado la zona centro, la zona norte. ¿Por qué se daba en este caso la zona sur? Bueno, bueno, vamos a regresar un poco a las instancias electorales. Y básicamente Castillo salió presidente porque la zona sur en su totalidad votó a favor de él. Claro, Lima no estuvo a favor, en el norte tenía muy poca bendición, por así decirlo. Y nada, pues tenemos este escenario en el cual, como repito, en un inicio la zona sur estaba se alzó en muchos sectores en apoyo a Castillo, pero poco a poco la cosa fue desviándose por otros caminos. No solamente era una cuestión en favor del presidente que le habían sacado, sino ya era de un asco por toda la estirpe política, la élite política que gobierna el país, que no viene a ser, como dice la compañera, una cuestión de grupos de derecha actuales o de un corto periodo de tiempo, sino es de familias que manejan el país desde cientos y cientos de años. Desde la colonización, sí. Sí, pues por ahí. Desde la colonización, desde que se crea la república, ¿no? Cuando empiezan a dividirse los países bueno, se empiezan a dividir la Villa Yala en diversos países y generan grupos de poder en los pequeños países. Entonces estos aún se mantienen dentro de
con poder dentro de estos, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Hay grupos de poder que aún dominan los monopolios y todo esto, y sí, son como que de 500 años lo que dura la colonización, ¿no? La colonización española en ese territorio. Entonces, es como que bastante amplio todo eso hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que también estamos viendo es eso, ¿no? La resistencia anticolonial que se está dando, porque no es solo una resistencia así como que ciudadana o de gente como que ya con otra perspectiva, sino también como que con raíces históricas, ancestrales, que ha sido todo este tiempo mermada, racializada, de alguna forma discriminada. Entonces, todo eso es también como que lo que abarca esto, ¿no? Este rebrote social, esta respuesta social ante la derecha, porque justamente desde esos lugares, desde esos grupos es donde se crea todo este tipo de discriminación, todo este tipo de clasismo, racismo y terruqueo, no perseguimiento. Sí, sí, eso es un poco lo que hemos ido viendo, pero eh, hay algunas preguntas, por ejemplo, con relacionado a lo que tú cuentas. O sea, se va separando este proceso de, o cómo lo ven, el proceso en que yo creo que es una lucha política en sí misma lograr separar en primer momento, oye, no estamos defendiendo un gobierno, quizás no toda la gente lo está haciendo, quizás la más mínima hoy quiere sacar a su líder, no sé, me parece que se pero ¿cómo ha sido ese proceso un poco de saltar desde una situación que podríamos decir del todo común quizá en Perú, porque hemos visto que han tenido creo que 6 presidentes en 6 años? Uno se suicidó cuando lo fueron a buscar, hay otro que creo que está en Estados Unidos que lo van a llevar. Entonces, saliendo de eso, ¿cómo ha sido el proceso de despejar estas luchas como en el campo de lo institucional, podríamos decirle, o con ese aspecto? Y hemos dado paso a lo que estás contando de una lucha de 500 años. O sea, ¿qué está ocurriendo con respecto a esa desparrame ya de situaciones como una olla a presión, podríamos Sí, es llamarlo? una olla a presión prácticamente, ¿no? Y está bueno, sí, que de alguna forma hay este tipo de resistencia, no solamente lo hemos visto en este territorio, en diversos territorios de la Via Yala, como que hay comunidades que aún siguen resistiendo ante estos gobiernos, ¿no? Que tratan de imponer, llevarse los territorios, llevarse los recursos, sin importarles la vida, los animales que habitan ahí, las comunidades que habitan ahí. Entonces, es una respuesta también a eso, ¿no? A eso y de alguna forma al IRSA también, que es como que el megaproyecto que se está generando en toda la Via Yala para el saqueo masivo. Mucha gente no tiene esa información, pero por lo menos allá en el territorio como que estamos tratando de mover esa información, pero no, como que no se está dando mucho a conocer. Se está enfocando más en el hecho de que hay bastante represión, sí lo sabemos, pero también hay un trasfondo, que el trasfondo es ese, ¿no? Que están tratando de firmar acuerdos ya de 40 años, 50 años con empresas que responden al IRSA. Entonces es como algo que se tiene que visibilizar así, y esperamos que de verdad se tome como que de alguna forma una posición determinada a la defensa de la tierra, de los territorios, ¿no? Del agua, de todo, de la vida misma. Ahora, de manera específica en lo que respecta al actual conflicto que se da en el Perú, la, el punto que genera esa diferenciación entre una respuesta de un grupo de personas a favor de su líder político y de un gran conglomerado de gente con respecto a problemas específicos quizás no tan bien observados o no tan bien analizados o qué sé yo, parte del momento en el cual comienzan a darse abusos policiales y militares de maneras pero horrendas, horrorosas. A partir de ese momento es cuando el conflicto en sí pasa de ser lo que acabo de mencionar a ser algo mucho más grande. Ya no solamente vemos cortes de carreteras en regiones en la zona sur, sino comienzan a aparecer también manifestaciones en contra del gobierno de manera general en la cuestión gubernamental, manifestaciones en contra del gobierno en zonas centro de Perú, zonas norte de Perú, como se da en este momento. Dentro de todo esto, un poco de manera autorreferencial quería consultarles porque acá, bueno, como saben, en 2019 también hubo como un proceso que se denominó de revuelta, o sea, bueno, de estallido social, y eso de alguna forma acá se fue canalizando como hacia la construcción de una nueva constitución. Cuando esto partió no tenía ese tinte, de alguna manera, digamos, como a través de los medios, de una forma un poco más institucionalizada, se llevó hacia esa vía. Por lo que hemos visto, igual resuena un poco esto en algunas protestas en Perú. No sé si
si hay, digamos, un grueso, como no sé si llamarlo petitorio, pero hay como, digamos, determinados objetivos políticos o es como todo demasiado difuso o heterogéneo, ¿qué es lo que en general, por qué se está moviendo la gente? Aparte de lo que hablábamos un poco de toda esta represión, colonialismo, etcétera, que viene de hace muchos años. ¿Hay algo que esté como enfocado, como digamos, como objetivo en algunos sectores? Desde un inicio del gobierno de Castillo, la cuestión de la Asamblea Constituyente era el pináculo de su gobierno, el logro máximo que ellos querían obtener. Y es en base a esta amenaza que lo toman como amenaza los sectores de poder en el país del que venimos, bueno, en el gobierno de Perú, que se va creando toda la retórica para buscar que sacarlo del puesto en el que se encontraba. Ahora, vamos a dejar eso de lado un momento y nos vamos a centrar en el contexto actual. Eh, todas las demandas que se dan, todas las demandas populares que se dan en este momento sobre el tema de conflicto con el gobierno, entre sí no encuentran un eco en común que pudiese desembocar en una solución. No hay solución. Se demanda, por ejemplo, el hecho de que salga Dina Boluarte. Se demanda el hecho de que cierre el Congreso. Se está demandando Asamblea Constituyente. Se demanda la restitución de Castillo. Esas cuatro entre sí no se pueden dar. No hay forma de que ninguno se dé. Si sale Dina Boluarte, el Congreso no va a querer cerrar, el Congreso no va a querer una Asamblea Constituyente, el Congreso no va a restituir a Castillo. Restituir a Castillo implicaría un monumental golpe frente al cual no existen las fuerzas para que se dé eso. Para que se dé una Asamblea Constituyente tiene que estar de acuerdo el Congreso y tiene que estar de acuerdo Dina. Para sacar al Congreso, para cerrar el Congreso Dina solo tiene el poder para hacerlo. O sea, básicamente las demandas actuales, todas en su conjunto, todas las cosas que se piden para apaciguar no se pueden cumplir, no pueden darse, no pueden ser. Y al no poder ser, este conflicto no tiene una posibilidad de desembocar en una solución, vamos a tomarlo de esta manera pacífica. O sea, todo esto de aquí está apuntando a que va a ir cada vez escalando en intensidad. Y eso, igual, por ejemplo, acá pasó un poco lo mismo en el tiempo de la revuelta, que decía que no podemos negociar porque no hay algún grupo, movimiento, partidos políticos que en estos momentos, no sé, pues puedan en el fondo encauzar estos petitorios, institucionalizarlo o cómo ven eso, porque acá en el fondo yo siento que una de las cosas que permitió que durase tanto el proceso de revuelta fue que, claro, que nadie podía acuñarse como en la cabeza, el mando, aquí estamos nosotros, aquí está el petitorio oficial, sino que eran distintos. No existe en la actualidad ningún grupo que pueda adjudicarse los caminos para poder darle una solución al tema. No hay ningún grupo, o sea, obviamente en el espectro de derecha nunca va a existir y en de la izquierda, debido a que hay muchas posiciones diferenciadas que justo se generan desde el intento de golpe de Estado de Castillo. Bueno, ello significa que lo que acabo de comenzar, que no hay un grupo que pudiese tomar la rienda para dar una solución. Ahora, sí hay una posible solución en la cual están todos los sectores de acuerdo, que es que Dina salga del gobierno, que renuncie. O sea, hay periodistas de derecha que incluso lo han comenzado a visibilizar, sus mismos ministros, algunos renuncian y empiezan a poner sobre la mesa el papelito que indica, bueno, te toca renunciar. Hay algunas embajadas, incluso de manera contradictoria, como es la de Estados Unidos, que de costado le están como que queriendo restarle un poco de apoyo a su gobierno, mientras que por otro lado viene gente del mismo país que le dice todo bien contigo. Son pequeñas situaciones que se dan de esa manera. Ahora, el por qué ese pequeño gesto, que bueno, en realidad sería un gesto bastante grande, de que ella renuncie, podría poner un fin, o sea, podría darle un fin a la cuestión de la protesta, es porque es de manera inevitable que las grandes poblaciones se manejen siempre en temas así como de enfrentarse a grandes o pequeños demonios cristianos. En este caso ella representa el demonio cristiano al cual hay que tumbarse. Y si se lo tumban, por más que haya muchas más demandas subyacentes, no
no tendría un significado muy amplio de lograrse para poder sostener a los demás. Eso por un lado. Por otra parte, sería bastante improbable que esto se dé, debido a que ella, de hacerlo, ya pues se podría de una manera más fehaciente visibilizar el hecho de que el gobierno peruano se maneja en este momento por militares, por policías y por sectores de la A derecha. la fuerza del Estado. Sí. Oye, y por ejemplo, bueno, estamos hablando ya desde el plano de los sectores legales establecidos, ¿cierto? Pero bueno, en todo este contexto hay una presión en las calles, ¿cierto? Hay protestas. Y cómo ha estado funcionando un poco el formato de resistencia ya? ¿Cómo se efectúa el...? ¿Te parece, compa, si hacemos una pequeña pausita musical y ahí reformulamos y nos quedamos con esa pregunta? Sí, ¿Te parece? ¿Les parece? sí. Ya. ¿Algún tema? ¿Quieren pedir algún tema en especial? Ya. Lo que salga, la suerte de la olla. Amigas y amigos salvajes, no les abandonaremos entre las manos de los que nunca entendieron. El humano civilizado experimenta sus venenos. No comprendo tanto desprecio. Depreda bosques, extingue semillas, minerales y seres como si fueran mercancías. Solo sé que los antiguos de todas las especies nos acompañan con su sabiduría, croando, zumbando, graznando, trinando, hasta que todas las jaulas se encuentren vacías, relinchando, bramando, aullando, rugiendo, hasta que todas las jaulas se encuentren vacías. Observo, trato de sentir primero. Nunca olvidaré lo que hicieron. Siglos de esclavitud que continúan. Y ese no olvidar trataré de transformarlo en hechos. Las montañas, témpanos de hielo, mares, océanos, ríos, lagos, árboles, plantas, animales, aguardan pacientes. Paciencia indómita que no es pasiva. Es como el acecho de un jaguar. Bueno, y aquí estamos de vuelta. Habíamos dejado una pregunta pendiente. Discúlpeme que lo haya interrumpido, compañero. Adelante, su turno. Sí, no, o sea, la pregunta tiene que ver con con cómo la gente se ha articulado en base a la resistencia, porque hemos visto, lo conversamos, toma de aeropuertos, ahora hubo un desalojo en una universidad, ollas comunes. ¿Cómo se ha sostenido este proceso de resistencia? Muchos de los métodos que se vienen aplicando para poder resistir al el embate de las fuerzas policiales o militares se han tomado de ejemplos justo del estallido social que se dio acá en Chile. Muchas de las formas en las cuales se responde a la policía, ya sea a través del uso de escudos, a través de líneas, a través de Barricadas. barricadas, estrategias para Ollas poder comunes. ollas comunes, estrategias para poder sostener un sitio en una determinada calle o lugar de Lima, del centro de Lima, de manera específica, porque la gran mayoría de protestas en Lima son en el centro,
en otras partes del país o en otros lugares, pero de manera general la inspiración viene de acá, viene de aquí de Chile. Igual es heavy porque acá mucha inspiración llegó de Hong Kong. Sí. Sí, ¿no? sí, pues. Como el Sí. tema de los Los láseres láser, también. todas esas Sí, cosas sí, como los que láser. también... Sí, eso, y también el autocuidado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de usar cascos, lentes. Igual hace poco estuvimos como que lanzando por ahí afiches, flyers para que nos pudieran ayudar, porque las cosas allá en ese tema de los lentes, que son súper importantes para la protección de los ojos por los perdigones, son carísimos. Entonces, y los venden en tiendas específicas. Acá, por ejemplo, me comentaban que los vendían así en las calles, así estaban en plena marcha y la gente estaba vendiendo lentes y eso era como que bacán, pero allá no, es carísimo. Entonces, estábamos sacando por ahí un flyer de PayPal, con PayPal, para que si alguien nos podría dar una manito por ahí. ¿Cuál es el flyer, Ahí compañero? después lo Ahí dejamos. ahí lo paso Sí. para que, por Pero favor, dilo, nos dilo ayuden. para que... O sea, o no. Mejor no. Depende, porque... No, yo creo que hay que dejarlo apartado al final para que la Sí. gente recuerde que vamos a dejar una dirección, una cuenta de PayPal para recibir aporte, bueno, para poder colaborar también con la lucha allá. Sí, igual es Muchas verdad que acá se gracias. vendía mucho en las Estaría calles, bien. pero también es verdad que no era tan bueno el material. Como en realidad no era material Ya, antibalístico, Claro. como que... es que aquí la figura del vendedor ambulante es uno que se adapta Navidad, Año Nuevo, Sí, aquí, sí, aquí sí. le tocó la Pandemia, revuelta, cualquier- había merchandising de la revuelta, stickers para y todos comprando y banderas, así que sí, no, pero estuvo, pero a mí me llama la atención eso que se hayan inspirado, bueno, claro. porque bueno, no sé cuál es la cultura de ejemplo, lucha callejera, Igual ya, pero- de acá y de Colombia, de Ecuador, yo creo que de varios territorios, así como es un aprendizaje continuo, ¿no? De toda esta resistencia y como estamos viendo que es todavía ya, entonces también se va como que aprendiendo, no tenemos el mismo contexto quizás, pero es importante ese aprendizaje que se da, ¿no? bueno, O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me resultó bastante curiosa, no solamente del contexto actual, sino que viene desde las protestas que se dieron cuando Merino tomó el poder y sacó a Vizcarra de la presidencia, es el hecho de que la gente al salir a dejarla cagar, como dicen acá a la calle, buscaban que protegerse con antiparras, con máscaras. Antes la gente no salía a protegerse los ojos, pero desde que se dieron aquí todas estas masivas pérdidas de ojo en Chile, el tema ha sido conocido, obviamente ha sido conocido a nivel mundial y la respuesta de protección también ha sido masiva. Ahora vamos a dejar esta cuestión de lado un momento, regresamos al contexto actual. Sí, pues aparte de toda esta inspiración para poder llevar a cabo los enfrentamientos contra las fuerzas del orden, también se han dado situaciones que son novedosas. Y una de esas situaciones novedosas es la toma de aeropuertos. En ningún otro lado yo he visto que se han tomado aeropuertos como una forma de querer dar un mensaje potente en lo que respecta a demandas, a contradicciones o simplemente el hecho de pararse fuerte frente a un gobierno que sienten que los está oprimiendo y reprimiendo. Que nos está matando. Y en sí, o sea, la toma de aeropuertos no ha resultado barata, o sea, han muerto muchísimas personas en ese proceso y siguen muriendo personas en ese proceso. Y bueno, eso. Sí, pues ha sido, bueno, va hartos muertos, más de, creo que 70 ya van, Ujú. salió el informe Oficialmente oficial. son 50, 51, No, 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 ya 52. son 70 ya. Son Es 70. que eres Sí. 60 y algo, sí. Sí. Pero bueno, claro, ahí hay un sentido simbólico, estratégico con la toma de aeropuertos, pero porque también tienen varias carreteras tomadas, entonces cómo está la gente resistiendo, funcionando, Ujú. y claro, porque hemos visto las imágenes de la represión actuando muy duro, eh, entrando a universidad, llevándose a mucha gente Sí, sí, detenida, sí. cómo O sea, está la funcionando un cuestión Esto de la poco. universidad, como que es igual una práctica que sí se da bastante allá, en lo de tomar la San Marcos, ¿no? Y se hizo eso, ¿no? Estaban buscando dónde alojar las comunidades que estaban viniendo, las comunidades no están siendo financiadas por como partidos políticos o otras cosas como quieran decir la derecha, la gente misma de las comunidades está apoyando, están pasando a los camiones agüita, comidita, las cosas que les puedan dar, ¿no? A un principio cuando se llegó a algunas comunidades del centro, así de la selva, de Ayacucho,
como que hubo no sé, perseguimiento que se les dio, ¿no? Llegaron a un lugar y justo después de ellos llegaron un grupo de ternas y les plantaron cosas, ¿no? Dentro del local donde se estaban resguardando. Justo antes de llegar a este lugar estaban siendo perseguidos por los militares, ¿no? Y en unas horas nada más llegan y pasa esto de que entran estas personas supuestamente campesinos, campesinas y dejan dentro machetes, pasamontañas y cosas así, ¿no? Y cosas que son como justificantes para la policía de abrirles un proceso, ¿no? Ahorita estas personas tienen proceso por terrorismo y cosa que, que justamente viene planteado desde la policía, ¿no? Y por eso también como que de alguna forma estuvimos viendo esto de que las comunidades siguieron en protesta desde sus territorios, ¿no? Y ya ahora último que todos se vinieron para Lima, todos se vinieron para Lima. O sea, por ejemplo, retomando, como para añadir algo más a la cuestión de la toma de aeropuertos, más que una cuestión simbólica, es una cuestión estratégica también de las mismas comunidades, debido a que son estos aeropuertos pequeños, no los tan grandes, desde donde llegan las fuerzas del orden a reprimir. Entonces la toma de estos mismos aeropuertos implicaba que no pudiesen pasar, que no pudiesen llegar. Y durante los días, durante las horas que lograban sostener el sitio del aeropuerto, pues cumplían con su objetivo. Eso. Compa, y dentro de todo esto que nos comentabas como que les habían puesto material como incriminatorio, y esto está llevando no sé si ya son condenas o son No como... son condenas, son procesos que han Ujú. abierto por terrorismo. Y ahora mismo están en proceso de prisión preventiva, están en la No, calle, ¿cómo está haciendo? sí, al momento que lo soltaron, bueno, que estuvieron ahí horas, ¿no? Y por la presión social que se dio fuera de esta instalación, donde los tenían retenidos a todos, nada, pues llegaron los policías y después de las horas lo soltaron, pero justo fue por la presión social que se daba, pero salieron con cargos, ¿no? Con esto de que de un proceso por terrorismo de Estado, que algo muy fuerte. Y así igual mismo con lo de San Marcos, ¿no? Si justamente llegan a San Marcos es porque nadie quería darles al ojo. Entonces la gente que había tomado San Marcos le dio la manito a las comunidades y dijo, pucha, vengan, ¿no? Y todo bacán. Y sí, mucha gente fue a apoyar, a dejar donaciones. Entonces, nada, pasa eso, ¿no? Que llegan con una tanqueta y rompen la puerta y se meten, ¿no? Y hacen perseguimiento hasta las mismas instalaciones donde los estudiantes se quedan, ¿no? Los estudiantes que tienen como las habitaciones que le da la universidad misma y hacen eso y se llevan a todas las personas que pueden y les abren cargos, ¿no? Les abren cargos, hasta ayer en la noche estuvieron todas estas personas detenidas viendo como que viendo todas sus cosas, les quitaron miles de pertenencias, botaron todas las donaciones, las humillaron horriblemente, ¿no? Se vieron videos así como en las redes sociales, así como que estuvimos difundiendo también, donde la policía misma, ¿no? Con su autoridad y este fascismo que tienen instalado, maltrataban a personas así de los Andes, a mujeres de los Andes que nada, solo pedían que por favor no se lleven sus cosas, ¿no? Son pertenencias que apenas han llegado con ellas desde provincia, en camiones, en lo que podían llegar, ¿entiendes? Y ya, pues sí es eso. Entonces, nada, todo este trato horrible se ve, es el reflejo del clasismo, del racismo que se maneja ya no en Lima, ¿no? Que Lima piensa que es el centro del mundo y más que todo con una mentalidad de Paco horrible, de tombo horrible, que se cree la máxima cosa y que puede humillar a quien sea, ¿no? Desde su poder y legalizado totalmente. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que es un poco un tacto extraña porque se sucedió mucho acá y supongo que también puede ser como un método de ofensiva también en términos de los medios masivos de comunicación que siempre están tratando de vincular estos levantamientos como de la gente a un fenómeno de un comunismo internacional venezolano. No sé si les pasó aquí hablaran que todo fue orquestado por un gobierno venezolano, que los mapuches colombianos, que entonces hicieron Sí. unas big data con información que eran que lo que lo gente que le Desinformación. gustaba el El K-pop, K-pop. estaba el de los coreanos que eran así. Entonces, bueno, no sé cómo ha sido la ofensiva comunicacional, que es importante, yo creo que es muy importante saber cómo también defenderse ante estos casos, no sé cómo operó la prensa. Sí, el discurso de la Guerra Fría ha calado bastante no solamente creo que en la población peruana, sino a nivel latinoamericano, creo que a nivel mundial. Y hay
una serie una serie de malas comprensiones así sobre ese concepto que ya son monumentalmente molestas. O sea, por ejemplo, ahora en lo que suele dar lo que se dio en San Marcos, antes de lo que se dio en San Marcos, las comunidades se venían juntando en una plaza que se llama Manco Cápac. Y las ollas comunes, bueno, como también se han dado acá y se dan allá y se dan de manera general, si no me equivoco, vienen a ser instancias que permiten que se sostenga la protesta. ¿Cómo se financian? Porque es el concepto que le encanta Claro, utilizar en ese evento. esos grupos, esas ollas comunes, a través de la empatía y la solidaridad de la gente. O sea, cosas que llevamos, cosas que donamos, cosas que en un gesto de solidaridad entregamos para que las demás personas tengan para comer, tengan para tomar, tengan para descansar. Este gesto no se puede comprender desde la mentalidad de toda esta gente rancia como algo que es posible, sino ellos solo lo pueden entender como una cuestión que tiene que haber sido financiada, y como no es financiada, tiene que ser un gesto comunista. O sea, básicamente, si tú le regalas una botella de agua a alguien que está con sed, eres un comunista. Si terruco. un comunista y un terruco, o sea, eso es una caricatura, es un chiste, pero ya es molesto. Es muy molesto. Yo quería hacerle una pregunta, bueno, a ambos. Ustedes ya como tenían su idea, participaban de algunos entornos, tenían proyectos, se han visto como sorprendidos por la fuerza de la gente, de la capacidad de organización, porque a mí por lo menos me pasó eso, o sea, los primeros días de revuelta acá yo decía, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaba esto? ¿En qué momento ocurrió esto? Porque nosotros leíamos y veíamos en la teoría, pero nunca, en un momento yo me acuerdo, ¿esto es una revuelta? Así como, estaba como... Entonces, no sé si les pasó a ustedes, se sorprendieron un poco de la fuerza. Claro, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió, yendo un poco más para atrás, en el contexto que le mencioné hace un momento de lo de Merino y Vizcarra, en ese año, en ese mes, a mí me sorprendió un montón cómo es que la gente se movilizaba de maneras tan grandes, tan monumentales, y había una organización o sea, una organización no formal, sino informal, obviamente, que se daba en las calles para poder responder a la represión, pues, para poder responder a la represión. Era bastante llamativo. Eso con el paso del tiempo se iba manteniendo, y bueno, y ahora en el contexto actual, esta respuesta frente a la represión gubernamental ya ha como que desbordado toda capacidad mía de asombro. No, en todo el tiempo que yo tengo vivo, en la edad que tengo, nunca había visto una respuesta tan contundente frente al gobierno, frente a la policía, frente a los militares. El simple hecho de ya no considerar los hermanos a los policías es para mí espectacular. En todas las regiones fuera de Lima, las personas, incluso siendo reprimidas por la policía, los terminaban considerando hermanos, por más que sean golpeadas por ellos, sean baleados por ellos, sean gaseados por ellos, les daban comida, les daban agua, eran los hermanos, eran trabajadores, eran como ellos. Y ahora ya no se visibiliza hacia el policía es un enemigo, el militar es un enemigo, son asesinos, son mercenarios de los grupos de poder, y son, como también de una u otra manera se ha mencionado por ahí, y es que en efecto la gran mayoría de policías que van a la provincia son gente de Lima, son policías limeños que tienen un odio de clase bastante rancio contra la gente de fuera de Lima. Eso, por ese lado. Sí, es interesante eso marcar, porque la verdad no lo habíamos visto así en las luchas callejeras en las que hemos participado, ¿no? Ahora es como que pasan los policías en grupo y todo el mundo asesinos. Y es genial esto porque se está entendiendo realmente de que la policía no tiene nada que ver con un trabajador simple, ¿no? Sino que es como que eso, ¿no? Subordinado de un poder, y que viene acá sin la mentalidad de ayudar a nadie, sin la mentalidad de proteger a nadie. Hasta se está como que viendo esto de que es una falacia, ¿no? El decir que los policías nos protegen de los delincuentes y todo eso, ¿no? Es porque sí sabemos que cuando pasa algo no están, ¿entiendes? Están para las coimas, están para esto, y obviamente que para asesinar gente.
Y esa es su función, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante y me parece muy bacán, así que se esté desarrollando desde allá. Es algo que quizás acá se vea, pero allá no lo habíamos visto durante muchos años. Sí, muchos años. Y es bacán eso. Ujú. Sí. Se abre un pequeño hilo de esperanza con algunas cosas, Sí, o yo creo la represión que está siendo tan fuerte que anula eso. les- la verdad yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Ujú. Sí, Claro, es porque doloroso, no vamos a negarlo, porque es muy doloroso ver todo lo que está sucediendo, ser partícipe también de algunas cosas así, pero es parte de un aprendizaje que creo que se está dando, ¿no? porque yo creo que una de las siguientes preguntas importantes, o sea, que cómo ven el desenlace, porque esto tiene que tener un desenlace, o sea, no un proceso que se sostenga. eh, claro, a nosotros quizá nos gusta siempre vivir en revuelta, pero hay que entender que la revuelta tiene fenómenos súper positivos, súper llamativos, pero también tiene este lado doloroso, la represión, la muerte, la tortura, entonces... Y luego también, bueno, por lo menos la experiencia que tocó acá, en lo personal, la revuelta es hermosa, sin embargo también es agotadora en otros puntos Sí. y cuando a veces no hay un proyecto detrás, o sea, estar en constante enfrentamiento con los pacos súper válido y súper sostenido desde la teoría y desde la práctica. Pero claro, cuando llega un momento que entra como en una inercia que si no hay más, lo que yo pienso es personal, si no hay un trabajo, un proyecto más detrás de eso, como que también termina como agotándose en sí misma también, ¿no? Que igual hubo, no sé, acá como por lo menos en ciertos sectores como cierto agotamiento ya después de tantos meses. Hay otros que no, que Claro, es siguen que cuando hay ahí. una revuelta, en el fondo, como estuvimos conversando, en el fondo son valores de entender la vida, o sea, nuestros valores, lo que decía, el respeto a un territorio, a las seres que viven en un territorio, contra los valores de el sistema capitalista, que es la destrucción, la miseria. Entonces, es difícil sostener, creo, estos tipos de procesos de lucha cuando en el fondo por lo que se lucha es tan profundo, ¿cierto? O sea, una cuestión que yo creo que estoy convencido que es un proceso que se abre de lucha que es por este siglo por lo menos. O sea, este va a ser el siglo que corresponde a este ciclo de lucha. Lo que pasa es que estamos comenzando, yo creo, un proceso de ciclos porque cerramos bueno, vendrán los expertos y nos dirán se cerró con la guerra mundial, con el triunfo del capitalismo, Pero que no sé qué, pero creo que nosotros tenemos todo el derecho a la rebelión y decir, bueno, este siglo que entra, esta parte del proceso en la historia, también nos corresponde a nosotros un proceso de lucha y que tiene que ver con lo que estamos hablando, un proceso de lucha horizontal, de comunidad, de territorio. Entonces, como que les hago esa pregunta en el fondo, cuáles son los desenlaces próximos que creen, ya en lo concreto, en términos represivos, pero también cuáles son las esperanzas y los objetivos que también van abriendo estos episodios de revueltas hacia el futuro, hacia adelante. yo igual considero que tenemos dos posibles caminos comunes de enlace para conflictos como este. Uno que sea el pacífico, en el cual la gran mayoría de las demandas son escuchadas y se apacigua toda la algarabía dentro de las protestas. Y por otro lado está que la cuestión escale más en intensidad y termine en un conflicto que se escape de las manos de todos lados. En ambas situaciones, lo que va a acontecer luego es un orden que va a ser regido por una mano dura y de vuelta al ciclo. Ahora, yo también de la misma manera considero que probablemente estamos a 3 o 4, no sé cuántos más, o sea, pongo un número de como aleatorio, 3, 4, 5 escenarios más similares de que una instancia como esta pueda desembocar en un mundo distinto al que vivimos en la actualidad. A 3, 4 estallidos más similares a los que están dándose en Perú, cosas por el estilo. En estos escenarios quizá podríamos hablar de situaciones u organizaciones de la sociedad que serían contundentemente distintas a las cuales conocemos en la actualidad. Y también hablamos en un periodo de tiempo bastante largo, o sea, no estamos hablando de 5 o 10 años, probablemente ni lo veamos vivos. Mm.
Eso, pero vamos a retomar vamos a regresar al momento actual. Si la cuestión tiene un final pacífico, obviamente que quienes en realidad van a terminar habiendo ganado todo este escenario de conflicto van a ser, como siempre son, los grupos de poder. Y si el escenario desemboca en algo más bélico, ahí la amalgama de posibilidades es bastante... Bueno, escapa bastante a nuestra imaginación en sí. Por ejemplo, una de las posibilidades que se deslizan dentro de todo este escenario es que bueno, eso también lo ven a veces, lo ponen como en broma, que la zona sur del Perú se independice del resto del Perú. De tener una república del sur del Perú, una república del norte, es como... Lo toman en broma, pero como que no lo toman en broma, como que sí, como que no, pero está, o sea, se ha puesto sobre la mesa esa posibilidad. ¿En qué sentido? No lo sé, pero está puesta sobre la mesa esa posibilidad. ¿Qué podría significar eso? Podría significar que gente del sur del país, que históricamente siempre ha sido más apegada a la algarabía revolucionaria y todo este concepto de las revoluciones, podrían quizá intentar organizar la sociedad de una manera distinta, pero bajo los paradigmas capitalistas, bajo los paradigmas del orden institucional, bajo los paradigmas de las instituciones gubernamentales, oficiales y cosas por el estilo. Es una serie de probabilidades que... ¿Hacemos una pausita? Hacemos una pausa. Ya. Hagamos una pausa. Hagamos una pausita. Otro día despertar, las cosas siguen igual, pensando al caminar que hace muchos años se plantó el poder criminal. El bien y el mal siempre han existido, la libertad casi ha desaparecido y la autoridad se ha establecido, se ha metido en nuestro camino, en el libre pensar para no actuar, amoldando nuestros cerebros en el colegio desde pequeños. Se nos pasaron muchos años entre mil engaños, esperando el fin de semana. Las aulas son jaulas que jodieron tu calma, tu tiempo y tu alma. Luchadora en el reloj, se pasan las horas, tus hermosas alas están rotas, tú sentada te vuelves loca, la desesperación nos ahorca. ¿Cuántas veces te imaginaste o en tus sueños las aulas quemaste? Que caiga la imposición, que la educación es un acto inspirador y no una serie de reglazos y lecciones. Ellos pagarán sus malas intenciones, la violencia en el colegio no es un mito. Mírate al espejo, eres igualito a los demás, te hicieron creer el amor nacional. Sigues creyendo que Dios te salvará y que rebelarte es pecado mortal. Apoyás al sistema penal, no te enseñaron a criticar ni a cuestionar tu accionar, tu día a día en oficinas descoloridas. Tu vida está podrida, aburrida, sigues la rutina y la línea de la ideología capitalista, preso de horarios estresantes y jefes arrogantes, iguales y diferentes a la vez. Otra vez piensa en tu familia, en tu vida, a ver si encuentras una salida, una entrada a otro mundo. Respira profundo, cerrando los ojos, meditabundo y verás que es más lindo ser un vagabundo. La televisión será la salvación de tu existencia. Date cuenta, ya no necesitas más anestesia que la recibida por el sistema. Seguirás con el ciclo que te quema, manteniendo tu condena. Esta rueda no se frena, harás lo mismo con tus hijos. Les enseñarás la paternal autoridad, que seguirán, creerán en el respeto estatal y la sociedad patriarcal los ahogará. La sociedad patriarcal los ahogará, sí, los ahogará. Yeah. El sistema es una rueda que en cada giro nuestra vida quema cada paso. Estamos en guerra, no aceptamos su condena y rompemos las cadenas. Y si así te quedas, será más de tu vida dueña.
Bueno, ya que estamos de vuelta en esta entrevista con los compañeros del territorio dominado por el Estado peruano, estamos casi en los cierres finales. Nos había quedado una pregunta un poco como ahí a medio responder, ¿o no? ¿Falta algo? Sí, bueno, sí. A ver cómo plantear esta pregunta, porque igual me siento súper contento de poder empaparme un poco de revuelta, porque aquí por estos lugares pareciera ser que hay un silencio tremendo nuevamente. Así que bueno, entrelazando esta sensación, ¿cómo ven el tema de la normalidad allá? Porque estamos viviendo una normalidad interrumpida, pero sin duda que la normalidad capitalista es una bestia que siempre nos hace volver al mismo punto: el trabajo, los estudios, la familia, ¿cierto? Eh, y ahí va una pregunta un poco saltándose varias situaciones, como cómo defender esta sensación o estos métodos de lucha ante una normalidad que va a volver, porque igual, no sé, estamos viendo un proceso de un avance del fascismo a nivel continental, donde la izquierda cada vez está más obsoleta, desaparecida, sindicalismo, etcétera, no está de nuestro lado. O sea, hay que asumir que yo, por lo menos, con el ejercicio que yo no me represento como una persona de izquierda, entendiendo que, no sé, la bola anarquista viene de la izquierda y todo, pero creo que como un ejercicio mental yo ya me separé, porque no me alejo de lo que igual a la izquierda, porque en el fondo no. Antes, claro, veía con buenos ojos, no sé, alguna actividad combativa, sindicalista, pero hoy creo que ya no tengo ninguna esperanza en esos entornos. O sea, separa también las personas. Hay personas que vienen de algunas herencias, como, no sé, de otras tendencias que tienen mi respeto, porque son personas que luchan en su onda, pero luchan. Entonces, vuelvo a eso de la pregunta de la normalidad, cómo se defienden estos procesos, independiente de cómo sea el desenlace. Es medio raro hacerle la pregunta cuando en estos momentos están pasando un montón de cosas, pero claro, después no nos vamos a poder ver, o sea, no vamos a poder hacer este programa de nuevo, pero ¿cómo ven estos procesos de resistencia cotidiana en este contexto de revuelta también? Igual pasa que también sucede, y así por experiencias de otros países, como que la depresión post-revuelta es una ola muy real, Fuerte, como que sí. existe real. Recuerdo en momentos de revuelta acá que por X motivos había algunos compañeros de México que habían participado en Oaxaca también en un proceso intenso que hubo y pasaron ese aviso así: ojo, cuidado con la depresión por revuelta, porque es real, existe y se da. Entonces también yo siento que acá estamos pasando un poco en ese proceso. Ahora, de vuelta a la pregunta que Ahora, no sé qué. por ejemplo, si nos ceñimos a sectores de la población que responden frente a escenarios conflictivos como los que se dan en el Perú ahora, o un escenario conflictivo en específico, pero que no tienen una posición política delimitada, que no tienen una forma específica de ver la realidad, sino que reaccionan frente a lo que les parece mal. Eventualmente la gran mayoría de este grupo de personas va a tender a querer buscar regresar a la tranquilidad y a la paz de la vida que llevaban antes, por más que las condiciones fueran nefastas para ellos mismos. Esa cuestión es inevitable. Ahora, por otra parte, si tenemos actores políticos que tienen una visión ya predefinida de lo que esperan de la realidad y de sus entornos, lo que les corresponde, lo que nos corresponde en un escenario por revuelta es, bueno, en primera instancia, mantener viva la llama dentro de cada uno de nosotros. Si no la mantenemos dentro de cada uno de nosotros, nosotras, bueno, eso va a ser una victoria para quienes ostentan el poder. Pero no solamente podemos quedarnos en mantener la llama viva para nosotros, sino tratar de seguir haciendo trabajos, no sé si llamarlos trabajos de base, no sé cómo llamarlo de una manera precisa, específica, pero tratar de seguir manteniendo la memoria sobre las cosas que pasaron de una manera intacta, de una manera viva, tratar de que la memoria se encuentre en el presente, que no haya quedado en el pasado y en el olvido. Claro, Ese es un practicar error, la memoria histórica. ese es un error que constantemente venimos cometiendo
Y aquí sí, pues creo que podría ponerme dentro del contexto país, porque por más que un individuo, 2 o 3 tengan memoria, el colectivo Claro. es lo que delimita la realidad histórica de un momento preciso, de un momento determinado. Y por más que ocurran cosas negativas, por más que ocurran cosas nefastas en un momento, siempre se repite el ciclo, siempre se repite el ciclo, siempre se repite el ciclo porque nuestro mensaje no es contundente. Y nos corresponde dar un mensaje más contundente. Oye, ¿y cómo, claro, y tratando de hilar ya una resistencia, bueno, global, cómo ven ustedes esta conexión del mensaje contundente? Porque Yo, hablaban de, claro, de 500 años, bueno, es una cosa que también se habla acá y yo igual considero bastante importante como anarquistas es que frente a situaciones como estas en las cuales hay muchas personas, muchísimas personas, cientos de miles, quizá millones de personas observando todo el escenario de conflicto, nosotros como anarquistas no podemos rebajar nuestro discurso. Cuando comenzamos a rebajar el discurso es cuando comenzamos a perder. es importante. El discurso se pierde, se diluye, desaparece y terminamos en el mismo camino en el que nos encontramos antes, pero con unos mecanismos de coerción y de represión mucho más finos, mucho más precisos, mucho más encaminados a poder seguir perpetuando el orden en el cual nos encontrábamos antes y que perpetuar el orden que seguirá. Creo yo que nuestro discurso tiene que ser tan o más fuerte que el que teníamos antes de que las cosas se dieran. Claro, igual porque el hecho de que el capitalismo o el orden que esté imperando en un territorio siempre se está adaptando a las demandas que se piden, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, yo también estoy de acuerdo en eso, ¿no? En que mantener el discurso, no solo el discurso, la práctica, que es como que súper fundamental pegado al discurso. Y eso. Nada, me voy por eso, por la memoria histórica. Espero que de alguna forma todo esto no solo sea como que una parte de la represión que se dio en un territorio, sino también el hecho de un aprendizaje real para todas las comunidades y nada, ¿no? Que no nos rindamos. Es eso, ¿no? Igual una especie de Rendirse sueño que a veces tengo o cosas que me imagino de escenarios como este es quizá que eventualmente a lo largo de nuestras vidas tengamos la capacidad de poder liberar un pequeño pedazo de territorio, y no hablo cerca de cientos de metros cuadrados, hablo de hectáreas, de hectáreas, de hectáreas, quizás miles, decenas de miles de hectáreas, o sea, un territorio grande y en el cual desde el cual podamos comenzar a dar un discurso más contundente, porque la palabra cuando se habla se pierde en el tiempo, mientras que poder mostrar que algo concreto funciona y que puede replicarse de una manera global y una escala bastante grande es contundente, eso es muy distinto. Claro, y es lo que vemos, ¿no? De distintos territorios, quizás no tan afines a la idea ácrata, pero sí como que esa resistencia, ¿no? De la resistencia zapatista, resistencia mapuche, en Kurdistán, ¿no? Entonces todo eso como que igual de alguna forma personalmente me empuja a pensar en el hecho de que se pueda recuperar un territorio y se pueden llevar a práctica muchas cosas que queremos, que soñamos, ¿no? Más allá del capitalismo, del sistema en el que estamos viviendo y todo eso. Ujú. Yo creo que una palabra importante en todo lo que hemos conversado, una palabra bien simple, pero que funcione. Que nosotros Sí. podamos demostrar que somos capaces en el Sí. fondo. Sí. Porque eso es el juego que ellos hacen contra nosotros. Que no nosotros, funciona, que no no son sirve, no se capaces, ¿cierto? Y también ahí hay un proceso, claro, colectivo, individual de formarse, de prepararse, de autoformarse, evidentemente, porque en el fondo hay ciertos escenarios que hay que salir a disputarlo, o sea, como somos capaces de tener nuestras comunidades, ¿cierto? Y nuestra, una palabra me extraña, nuestra producción dentro de una comunidad, porque tenemos que vivir, pues, o sea, Claro. hay que producir, hay que enseñarnos, Sí. como que, claro, a veces hemos conversado eso, que la anarquista, siempre estamos ahí en la primera línea, tirando a piedra, y ya, pero después que nos pasó con un compa de México, decía, bueno, es que ya, triunfamos, sacamos a la policía del pueblo, estaba ahí, y ¿ahora qué? ¿Qué herramientas tenemos para aportar? Entonces, que igual estábamos acostumbrados a la lucha callejera, pero entonces era como, bueno, ahora hay que construir, pues, o sea, ya liberamos una zona, ¿cierto? Estamos autoorganizando, y creo que es uno de los procesos, lo estuvimos conversando delante,
el proceso que nos atañe a nosotros como sujetos enemigos de este sistema, o sea, demostrarle que podemos, que somos capaces, porque en el fondo nosotros somos los que sustentan este sistema. Si lo que no hemos sido capaces es liberarnos de la dominación, de nuestros jefes, de los amos, de los políticos, que en el fondo parasitan de nuestra propia fuerza, ¿cierto? Y cultura, y espíritu, y un montón de cosas más, o sea, no nos llevamos solo a un plano tan simple como de mis 8 horas de trabajo, qué sé yo, ¿no? Están rescatando toda nuestra riqueza, lo dijo la compañera, es una cuestión de resistencia a un avance colonial o de la neocolonización, ¿cierto? Y que está más fuerte que nunca, o sea, no nos podemos escapar que los grupos económicos ya no son grupos solamente locales, quizás un grupo, hay un empresario local, pero que le responde a un empresario de afuera, y así parte la cadena. Y estuvimos conversando, o sea, hay un montón de consorcios chilenos que se fueron a hacer negocio a Perú, ¿cierto? Que o sea, nosotros los alertamos, son unas bestias parasitarias de los trabajadores, las trabajadoras, y con la tierra, o sea, no tienen. Aquí estamos viendo también los procesos, ahora hace poco un triunfo, ¿cierto?, de la no construcción de una minera, ¿cierto?, Dominga. Y bueno, ahí hay un llamado a como, sí, celebremos la victoria, nos alegramos por la comunidad, pero hay 50 otros proyectos en estos momentos que tenemos que también vencer. O sea, la victoria es posible. Claro, igual el tema también que el capitalismo, como tú hablabas del IRSA, funciona a muchos años vista. O sea, como que eso también a nivel de lucha es algo que también a veces cuesta proyectar, como, claro, quizá ahora pararon Dominga, pero no les cuesta nada demorar los 50 años más. Bueno, hicieron con Alto Maipo. Y va a seguir, o sea, el capitalismo va a seguir por encima de los años. Entonces, como que eso también a nivel de lucha siento que supone un desafío, como proyectar las luchas como a largo plazo, ¿no? También somos hijos del inmediatismo capitalista, de que todo tiene que ser ahora, lo tenemos que lograr ahora, y en verdad es una construcción para siempre. Sí. Bueno, lo que sí es inmediato es la urgencia de la solidaridad. Exacto. ¿Cómo Eso. podemos apañar desde acá, desde Chile, desde, bueno, donde nos escuchen, porque Radio 31 de enero se escucha en todo el mundo? Sí. Mientras ahí la compañera nos busca la cuenta de PayPal, yo voy a hacer una explicación, una breve explicación de cómo hacerlo. PayPal es una plataforma, ¿cierto?, que trabaja en dólares, por lo tanto nosotros tenemos que transformar nuestros pocos pesos solidarios en dólares a través, bueno, yo les recomiendo una plataforma que se llama Tempo o Match también, que lo que hace es que uno te transfiere a una cuenta del Banco de Chile corriente que está ahí, y al paso de los minutos tu plata hace una conversión a dólares, ¿cierto? Y tu plata queda en una billetera virtual de dólares, y luego de eso uno tiene que transferirla a través de una cuenta, crear una cuenta de PayPal a la cuenta que publicaron ahí las personas. Igual, compa, ahora creo que cambiaron los términos en Chile y es mucho más sencillo. Hay que abrirte una cuenta PayPal. El único tema es que hay que vincularlo a una cuenta bancaria y es lo malo, pero de repente siempre hay una tía, un primo, alguien que gamer que compra por internet y directamente él saca esa plata del banco y eso se puede como trasladar a los compas de allá para que puedan protegerse y cuidarse. ¿Cuál es la cuenta? Ya. Sacamos así como un pequeño textito, se llama Llamado de Solidaridad desde el territorio usurpado por el Estado peruano. Actualmente vivimos en un estado de emergencia y de dictadura declarado por el gobierno autoritario por naturaleza, cuyo objetivo es apagar las protestas a balazos y con toda impunidad, con tombos, milicos, paramilitares, que cuentan con el gatillo libre sin repercusiones legales. Teniendo la fecha más de 60 asesinatos a manos de los tombos y milicos bajo el mandato del gobierno y la complicidad e indiferencia de políticos y ciudadanos racistas y fascistas de Lima, las compas, mujeres y disidencias anarquistas de esa región, de la capital y así como de provincias, hemos reconocido nuestras limitaciones para protegernos a consecuencia de no contar con recursos para obtener equipos de protección adecuados, ya sean máscaras antigases, lentes reforzados, medios de comunicación alternativos. Muchas gracias más bien ustedes en esa parte por apoyarnos, y cascos. Ante dicho panorama, las compas y disidencias anarquistas llamamos a la solidaridad, las acciones directas, el aporte económico y por favor donaciones o acciones desde sus territorios en solidaridad con toda esta represión que se está viviendo en esta parte de la Vía Yala.
del territorio dominado por el Estado peruano. El PayPal es paypal.me/Ishika 13120. ¿Cómo 13120. ¿Cómo es? ¿Se puede deletrear para Sí, anotarlo bien? paypal.me/Ishika 13120. Ya, Ah, ya después perfecto. lo colgamos. Ya. Sí, por ¿Alguna página de otra información que nos recomienden para ir informándonos? Sí, Furia Anarcofeminista, y el otro es las compitas de la periódica Libertaria, también las compitas de Universitario Antifascista, que también son compitas como que están ahí apañando la lucha de bastantes años y planteando esta lucha, ¿no?, antifascista dentro de las barras y dentro de todo esto que es importante. ¿Les parece si vamos cerrando? En lo personal, muchas gracias por apañar también el proyecto acá en la radio. Es un gusto poder compartir, poder conversar, poder reconocerse en los sentires y procesos de otros compañeros al otro lado, de otros países, de otros lugares, y ver que siempre hay algo que nos une, como que eso igual es como emocionante, a mí me emociona. Así que les quiero dar las gracias por Gracias a regalarnos ustedes. parte de su tiempo. Sí, gracias. Muchas Ayay. gracias. Sí, yo Película. igual, claro, o sea, un saludo a toda la gente que está resistiendo allá, o sea, transmitir este saludo, un saludo un poco, no sé, atado de manos, o sea, las ganas de poder estar también allá luchando. Yo creo que es una sensación que lo he conversado con hartas personas. Es la misma sensación que estamos con la huelga de Alfredo, o sea, una sensación de como ganas de lucha en el fondo, cómo podemos aportar y también es el cotidiano capitalista que nos impide también poder juntarnos, o sea, hay una barrera de vida, de cosas, pero mandarle un afectuoso saludo, bueno, a usted, a la gente que resiste junto a usted y a la gente en las comunidades que está defendiéndose ante un avance fascista, racista. Nuestro más mensaje de apoyo, nuestro más solidaridad, que tengan triunfo en sus luchas, que tengan triunfo más allá de lo que estuvimos conversando, de lo que viene después. Lo que viene después será después. Pero ahora a resistir con coraje, con dignidad el avance del Estado, de la burguesía, y también a sentir la felicidad de la revuelta. También es que una mezcla de sensaciones, o sea, disfrutar este encuentro que hay, que no sabemos cuánto dura, pero en el fondo sí nos va cambiando para siempre a las personas que luchamos contra este sistema. No hay revuelta que en el fondo no tenga una ganancia, independiente de los desenlaces. No hay revuelta que no deje lecciones, que deje episodios de dignidad, de felicidad, de orgullo. Así que transmitirle que a través de ustedes, transmitirle a la gente allá que tenga la mayor cantidad de éxito y victoria a su lucha, y eso, fuerza y aguante. Acá, gracias. Muchas gracias, compas. Recordar que este programa va a estar alojado en la página radio31denero.org. Ahí lo pueden escuchar a la hora que quieran. Además va a estar sonando en la parrilla de nuestra radio online, que suena 24/7. Pueden escribirnos, proponernos, enviarnos su material al correo radio31denero con 2 seguidas, @raisa.net, o a través de la página de Instagram. Estamos en las redes, así que ahí en Facebook también, aunque ya parece que ya pasó de moda el Facebook. Así que eso, ahí estamos atentos a sus sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Actualización Perú. En las alturas de los Andes, la pobreza y la violencia estatal extrema son ignoradas adrede por las instituciones del Estado y el capital, y mientras que los bloqueos sitian o cercan la capital de Lima, la genocida de Dina Boluarte y su carnicero Otárola intentan evitar que las regiones lleguen a Lima, ya que nuestras familias están dispuestas a darles un digno final a los miserables de la presidenta y sus compinches ministros. Los asesinos
por las fuerzas represoras del Estado del Perú no dejan de aumentar. En el preciso momento en el cual nos encontramos, redactamos: la Tombería y milicos han matado más de 50 personas, sin importarles la edad, y han disparado a los torsos y cabezas, llenando morgues y hospitales en los Andes y el plano del territorio. Los heridos y detenidos aumentan, la persecución se agudiza al grado de censurar textos y perseguir editoriales o librerías. De la misma forma, hoy, 21 de enero, la policía ha iniciado operativos invadiendo espacios con autonomía, como las universidades, los cuales recibían a manifestantes de las provincias de esta región. Viviendas de gente que ha dado cobijo a sus paisanos de provincia, asociaciones y colectivos de primeros auxilios. Y es que la democracia peruana ha dado sus frutos y nos hace vivir el agradable carácter legal de los estados de emergencia, momento en el cual las fuerzas represoras tienen la total libertad de asesinar sin ninguna responsabilidad penal, mientras que los pitucos, cuicos, fresas adinerados celebran, aplauden y besan la tombería y militares por su carnicería. Otros son encarcelados, perseguidos, torturados y asesinados. Los estados de emergencia también significan corrupción, algo que es genético en estas instituciones represoras, ya que tienen la total libertad de gasto a mayor comprensión del ministro de Economía, el cual se ha caracterizado por ser de los más tecnócratas y discriminatorios. Así, un cuarto poder. Salen de Lima helicópteros, camionetas, buses, aviones de guerra, munición y personal, desde la vieja tomba del tránsito hasta el inexperto estudiante del primer año de la escuela de policías. Y luego, según lo planeado por los carniceros, distribuyen a la tombería en las zonas de bloqueos. Las Fuerzas Armadas, gracias al espaldarazo de los Estados Unidos, se encuentran empoderados y mandan a sus cachacos a matar a las alturas de los Andes e infiltran a su personal en las protestas con el fin de tener soplones, voyeristas y saboteadores. Y al ver que la resistencia sigue con sus municiones y se acaban, mandan a la Mesapatos a la tierra de caramelos con $661.590 a adquirir todo tipo de golosinas a las cuales son adictos, perdigones, lacrimógenas, gases, pimientas, munición, etc. Luego buscan todo tipo de apoyo, lo que sea. Sacan a los pobres caballos, movilizan al personal de las secciones más ilógicas, desde Ludex, Tránsito y Turismo, disfrazan autos de guerra de los milicos para volver democracy friendly, usan la movilidad personal de serenazgo, especie de seguridad municipal, y luego celebran el poder económico político, siempre recompensa al matafire, empoderados y mandan a sus cachacos a matar a las alturas de los Andes e infiltrar su personal en las protestas con el fin de tener soplones. Así hemos llegado a una encrucijada donde hacerle frente a esta locura sangrienta significa ser una cifra más en la morgue, donde el limeño racista te considera subhumano por movilizarte, donde asesinarte no trae problemas éticos o religiosos, al contrario, las fuerzas religiosas lo celebran, madres que buscan disuadir con lágrimas a sus hijos, viajes cortos que se convierten en largos y carmesíes. Música emocionalmente que se transforma en sonidos chirriantes que imponen el silencio. En fin, masacrados. Son carcajadas para quienes tienen el poder y autoridad, y lágrimas para nosotros. Las mujeres trans, machonas, maricones, lesbianas, tracas, no binarias, jarihuarmis, cabras, bisexuales y diversidades anarcas, marrones, andines, aymaras, precarizadas, no sabemos de justicia en ningún territorio. Constantemente estamos en resistencia por nuestra posición política y nuestra exigencia. No somos ajenos a esta crisis. Jamás seremos indiferentes al abuso de quien tiene el poder. Los asesinatos y balas y golpes y agresiones jamás los olvidaremos y las regresaremos. A cada paso nos dirigimos al precipicio. El camino de lo que es ajeno a nosotras y nosotros. Estas palabras están felizmente condenadas a arder. Queda decir que llevarán consigo el incendio. Seremos fieras salvajes, dispuestas a todo, para dejar de ser esclavas y esclavos.
En cada acto buscaremos el fin de nuestra miseria hasta destruir todo el mercado. Seremos naturaleza indomable, seremos naturaleza salvaje. Somos naturaleza indomable, somos naturaleza salvaje.